Perfecto, muchísimas gracias. Acá ya les puedo decir que ya tengo la presentación del doctor Cristian y ya la montarán en un ratito en, en nuestro portal. Bueno, estuve no incógnita porque uno sale grandísimo cada vez que se conecta a una sala, pero los estuve escuchando y, ay, me encantó los dilemas que tienen en cada uno de los países, los retos que han enfrentado, las estrategias que tienen, maravillosas, algunos proyectos que han venido desarrollando en distintos países. Entonces les cuento, de manera estratégica, esta guía de actividades de subgrupos se cambió tratando de orientarla hacia los aspectos que han generado mayores tensiones, yo creo que en el último año a nivel latinoamericano. Bueno, claro que esto ya viene de tiempo. Específicamente, equilibrio entre bienestar versus rigor académico, equidad versus flexibilidad, que eso es durísimo de manejar a nivel institucional, y finalmente cómo pasamos del maltrato al buen trato y cómo se logra ya una cultura institucional de entornos de aprendizaje seguros. Somos 5 grupos, acá los estaba viendo, voluntariamente algún grupo quiere iniciar y yo sé que si uno va en orden, el de últimas dice, bueno, esto ya, listo, Alejandra, levantó la mano primeras. Empecemos con Alejandra, cuéntanos un poco con quiénes trabajaste en esta oportunidad y qué pudieron discutir. Tienes el micro apagado, Alejandra. Que siguiendo la línea de trabajo de compañeros anteriores, por no decir copiar, voy a- hice una presentación, ¿ya? Eh, entonces participamos en este grupo Laura Cadena de Colombia, Roberto Mosqueira de Perú, Ana Pesantes de Ecuador y yo de Chile. Eh, la verdad, debo decir que nos faltó tiempo, mucho tiempo, y que 3/4 del tiempo lo utilizamos en la primera pregunta y para la pregunta 2 y 3 tuvimos que apretarnos mucho, ¿ya? Así que probablemente el nivel de profundidad no sea exactamente igual. Bueno, la primera pregunta que apunta hacia qué políticas institucionales es, se podrían incorporar para promover el bienestar. Digamos, nos parecía, acá están como las 4 ideas fuerza. Uno es incluir a todos los actores en mesas de trabajo que apunten hacia el objetivo del bienestar. Eso es decir, siempre que se vaya, no siempre tal vez, pero generar espacios que apunten a generar las estrategias que se decidan en esos espacios sobre bienestar. Es importante que participen tanto los académicos y los administrativos y los estudiantes, por cierto. Ya, lo que comentábamos aquí es que muchas veces los estudiantes tienen ideas maravillosas que, claro, que a nosotros no se nos ocurren porque estamos en generaciones muy distintas. ¿Ya? Entonces, la participación de todos es trascendental. Luego, incluir el tema del bienestar en los comités curriculares. ¿Ya? Eso nos parece importante, un espacio importante como para relevar el tema. Luego, facilitar espacios físicos que permitan actividades extraacadémicas. ¿Ya? Eh, si estamos pensando en el bienestar, tal vez efectivamente generar o facilitar espacios en la universidad que permitan el ocio, que permitan el descanso, que permitan las actividades deportivas de los estudiantes y de los académicos, ¿ya? Y finalmente, promover estrategias de enseñanza-aprendizaje experienciales que le haga sentido tanto al estudiantado como a los docentes, ¿ya? Esas son las 4 líneas que nosotros concluimos. Ahora, en relación a la segunda pregunta que tiene que ver con la flexibilidad curricular o las estrategias de evaluación, fue la pregunta, tal como tú lo decías, Marcela, que más nos costó, que más nos desafió. De hecho, algunos de frentón decidimos que no teníamos una respuesta para esta pregunta, y lo que compartieron otros compañeros fue que se están instalando estrategias que son muy iniciales en las universidades o en las instituciones donde ellos trabajaban, entonces no queda más que transparentar lo que se está desarrollando en las instituciones, ¿ya? Y en algunos también era por ahora evaluar caso a caso para ver de qué manera ir enfrentando las necesidades que tuvieran los estudiantes. Y lo que también comentamos mucho es que es bien confuso, porque se nos genera esta dicotomía entre facilitar las estrategias diferenciadas que necesitan los estudiantes versus el perfil de egreso que debemos intentar, que estamos permanentemente intentando conseguir, ¿no? Entonces, ¿qué significa esa flexibilidad
curricular o de estrategias de evaluación. Significa disminuir el umbral, pero eso significa disminuir la calidad, o significa, o sea, hay una confusión ahí en qué es lo que se entiende al respecto, ¿ya? Lo que nosotros conversábamos era que entendíamos que uno, esto no puede ser para todos los estudiantes que tengan algún problema puntual, ¿no? Sino que nos referimos a estudiantes que tengan algún diagnóstico de base que le dé sentido a este requerimiento, ¿no? Y lo otro es que la estrategia, la flexibilidad, no puede lidiar o no puede, más que lidiar, no puede mermar la calidad del médico que queremos formar, ¿ya? Entonces, por eso es confuso y no teníamos mucha respuesta. Entonces hablamos harto rato de la confusión que nos generaba el tema. Dame un segundito, por favor. Eso, espérame. Y, ah, y me faltó una, no, acá está. Y acciones concretas para fortalecer la cultura de respeto. Bueno, lo que habíamos conversado sobre todo con la presentación del profesor Cristian es capacitación, incentivos, es decir, incentivar a las personas y darle importancia a las prácticas, a las buenas prácticas, y hacerlas públicas, ¿no? Incentivarlo, mostrarlo como algo bueno y deseable en las facultades. Luego instalar el tema mediante jornadas, mesas de discusión u otras, y relevar además, nosotros creamos los cuatro que relevando la humanización en la educación médica como un eje central de la formación, el bienestar iba a ser una consecuencia natural. Eso es lo que nosotros creemos. Perfecto, Alejandra, muchísimas gracias. Gracias a todos los integrantes del grupo. Tengo una pregunta puntual para ustedes. Si quieres, puedes dejar de compartir. Sí. Quiero saber si lo reflexionaron como grupo. Las estrategias de bienestar académico están claras, ¿sí? Y digamos que uno de los principios que debe orientar esto es la inserción curricular de las estrategias de bienestar. O sea, eso no puede ser aislado. Exacto. Lo veo muchísimo. No, es que una vez al mes viene una psicóloga o viene un experto en mindfulness o viene una persona experta en bienestar, les da una charla de media hora y listo, chequea casi ya bienestar y lo hacemos, ¿no? Tú tienes que tener una inserción a nivel curricular. La pregunta puntual es, ¿tuvieron la posibilidad de discutir ese equilibrio entre bienestar académico versus rigor formativo? Me refiero a lo siguiente. Eh, Turnos nocturnos. Eh, en las especialidades médico-quirúrgicas, por ejemplo, existe la necesidad de hacer unos turnos nocturnos porque está demostrado que hay unos aprendizajes que se adquieren en la noche, ¿cierto? Con unas especificidades. Pero resulta que yo me siento mal porque es que yo no puedo trasnochar porque no rindo igual. Entonces el estudiante les dice, no, yo no voy a trasnochar o no estoy dispuesto a ir toda la noche al turno. Así se conserven estas medidas de tener el preturno, el posturno. Los turnos nocturnos se entenderían en otros contextos como guardias. ¿M? ¿Discutieron de pronto ese tipo de escenarios, o sea, llevándolo más a cómo logramos el equilibrio? No. Ari, porque es que eso es muy importante tenerlo en cuenta. Miren, ya miraremos los grupos de adelante. Las rutas de bienestar están claras, ¿m? Pero cuando yo trato de fusionar el bienestar y el rigor académico, ahí es donde tengo el problema. ¿M? Semana de exámenes. Tengo todos los exámenes en una semana. ¿Por qué? Porque así funciona institucionalmente o porque es la manera que se diseña. Pero entonces me siento cansado porque tengo que ir a clase, tengo que ir a guardia y fuera de eso tengo que presentar el examen. ¿Cómo manejamos eso? Doctora Laura, por favor. No lo discutimos per se, pero sí planteamos una situación y es el ejercicio del rigor académico debe ir, o mejor, el ejercicio del estudio de la flexibilidad debe ir de la mano con la revisión profunda de las competencias. O sea, en últimas, el punto que discutíamos era, yo realmente tengo un currículo basado en competencias, realmente estoy haciendo una evaluación de competencias, realmente estoy identificando ese proceso porque eso es al final lo que me va a ayudar a mí a identificar si el estudiante está logrando lo que necesita lograr. Y el proceso termina siendo un ejercicio para que logre ese tema. Pero sí planteamos revisar cada caso en términos de, no es para todo el mundo, no es que yo abiertamente venga, voy a hablar de un tema de flexibilidad para todos, no, que haya algún soporte, porque si no, y eso lo discutíamos,
Si no, eso se vuelve un abanico tan amplio que cualquiera puede terminar haciendo lo que a su bien parecer le parezca, cuando realmente tiene que haber un sustento médico, científico, profesional que sustente un poco esa flexibilidad adicional o esa mirada diferenciadora. Y Perfecto, doctora Laura. hablábamos un poco en la flexibilidad en el proceso, pero sin disminuir el nivel al que tiene que llegar para completar la competencia. No, nosotros hablamos, sí, bueno, hay que darle flexibilidad en el proceso porque le pasó esto al alumno, hay que darle, digamos, las facilidades para que pueda llegar durante el proceso a completar esa competencia. Ese es el punto de inflexión que teníamos con respecto a lo que tú decías, Marcela. Perfecto, doctor Roberto, muchísimas gracias. Acá antes de darte la palabra, Alejandra, entonces la pregunta puntualmente la hacía porque uno a veces tiende a encasillar mucho el bienestar hacia la parte de salud mental. ¿M? Es fundamental que en sus instituciones, y ya con esto te doy la palabra, Alejandra, conciban el bienestar de manera integral, en donde hay diferentes componentes. Existe la parte de salud mental, existe el bienestar físico, existe el bienestar académico, y ese es súper importante, y ese es el que menciona la doctora Laura. Realmente, cómo están alineados mi perfil del egresado con los resultados esperados de aprendizaje o las competencias, las estrategias de enseñanza-aprendizaje, los procesos evaluativos y el equilibrio de tiempos para esto es fundamental. Em, el bienestar financiero, uno a veces no lo tiene en consideración. Yo escuché un par de grupos que creo que ahorita no lo mencionarán. Uno a veces no piensa eso. Entonces el estudiante se va desde la mañana, no tiene de pronto con qué comprar algo para desayunar, algo para almorzar, algo para cenar, no tiene dinero, entonces funciona así durante todo su día porque financieramente está muy limitado. Entonces, ¿yo cómo identifico a esos estudiantes? ¿Cómo les ofrezco apoyo? ¿Cómo los acompaño? Entonces, el bienestar realmente son una cantidad de dimensiones que tenemos que observar de manera integral, y eso se tiene que incluir a nivel curricular y no sesgarlo a la parte de salud mental, que ha sido como el discurso repetitivo en los últimos años. No sé, Alejandra, si tienes algún comentario adicional, pasamos. Perfecto. Entonces, en este grupo nos centramos un poco en esta pregunta, uno de equilibrar ese bienestar académico con el rigor formativo, que va muy de la mano con bienestar académico. Continuemos. ¿Quién quiere seguir? ¿Qué equipo quisiera continuar? ¿Puedo empezar yo? Hola. Claro que sí, doctor Sí, Mauro, por favor. sí. Nosotros somos del grupo 2. Trabajamos el que habla, el doctor Manuel, el doctor Alfonso, el doctor Santiago, puros varones, no hubo ninguna dama, eh, sin que seamos machistas, por si acaso. La respuesta a la primera pregunta, habíamos considerado 3 hasta 4 aspectos. El primero es la identidad universitaria. Es muy importante, ¿no? El acercamiento con las autoridades, con los equipos más destacados, administrativos, etcétera, de la universidad, para concientizar a ellos también sobre la importancia, ¿no?, de este tema. Igualmente, otro aspecto que habíamos considerado es la existencia, de repente, de una oficina de bienestar estudiantil, ¿no? A veces, como en el caso de mi universidad, tenemos una dirección de bienestar, pero esa dirección es para toda la universidad. Y a veces llega a cuentagotas a la facultad y a veces no llega ni a la escuela. Entonces, debería haber una oficina o alguien encargado de este tema en la Facultad de Ciencias de la Salud y que sirva pues a las escuelas como, por ejemplo, la de medicina, ¿no? La posibilidad también habíamos considerado de realizar algunos exámenes psicológicos periódicos a través de los diferentes ciclos, sobre todo para detectar estudiantes que de repente pueden tener algún problema serio, ¿no? Y hacer la respectiva derivación al especialista, a la oficina psicopedagógica o de repente hasta al hospital, ¿no? Pero eso nos parece importante también. Y por último, promover actividades de confraternidad docente y estudiantil, porque a veces no nos conocemos entre los docentes, ¿no? Andamos muy apurados con nuestros horarios
¿no? Y los estudiantes tampoco se conocen entre los ciclos, ¿no? Y falta promover estas actividades sociales, deportivas, de confraternidad, que ayudarían también bastante en este tema, ¿no? Respecto a la pregunta 2, los criterios, hemos considerado la flexibilidad. La flexibilidad que debería existir en el diseño curricular a través de los métodos o pruebas de evaluación que estén ajustados a las necesidades del estudiante, ¿no? Que no se les atiborre de demasiados exámenes en un solo día. A veces no se les deja un espacio tampoco de descanso y tienen horas seguidas de teoría y de práctica, ¿no? Inclusive fines de semana. Entonces yo creo que eso es importante, ¿no? Que se también flexibilice estos métodos, ¿no? Estas estrategias o pruebas de evaluación. Y también consideramos acá la posibilidad, ¿no? Que es lo que, por ejemplo, en mi realidad todavía está muy débil, de incorporar metodologías activas, ¿no? En la enseñanza de la educación médica. Metodologías activas como, por ejemplo, el aprendizaje basado en problemas, ¿no? Que implica, ¿no? Tener al estudiante como el centro, ¿no? Del proceso de enseñanza-aprendizaje y de una manera bastante cordial, de una manera bastante amigable, ellos puedan ir aprendiendo a integrar las ciencias básicas con las clínicas, ¿no? Sin estresarse y teniendo al docente como un facilitador. En cuanto a la última pregunta, bueno, consideramos que es fundamental el trabajo en el área docente, sensibilizando y capacitando a los docentes en este tema, no solamente de salud mental, sino del buen trato, ¿no? Y creemos pues que, y esto también yo lo voy a proponer en donde estoy trabajando, que se debe tener una directiva, un reglamento del buen trato, ¿no? Aunque sea a nivel de la facultad, si es que no lo tiene la universidad, porque esto sería importante también considerarlo en la capacitación a nuestros tutores que tenemos en el campo clínico, que son docentes invitados o personal de planta del hospital invitado y que a veces desconoce de estos temas, ¿no? A veces se les alcanza a ellos solamente un reglamento del internado, pero en el reglamento del internado hay más sanciones que otra cosa, ¿no? Y lo que no conocen ellos es el buen trato, ¿no? Lo importante del buen trato y todas sus aristas. Yo creo que es importante ahí capacitarlos a ellos y no solamente a ellos, ¿no? También a los docentes ordinarios dentro de la universidad, porque muchos a veces tampoco ejercen un buen trato, ¿no? Tienen malas relaciones con sus estudiantes, hay problemas serios a veces con alguno de ellos, ¿no? Y eso sí, esta capacitación tiene que ser considerando lo que decía el doctor Cristian Pérez, ese triángulo, docente, estudiante y universidad, ¿no? Para que de esa manera no aparezca como el malo de la película el docente, ¿no? Como el castigador, el sancionador, ¿no? El maltratador, porque también hay que tener en cuenta que los estudiantes pueden también a veces valerse de ciertas estrategias para aparecer como víctimas cuando no lo son, ¿no? Porque el rigor, como decía usted, doctora Marcela, el rigor académico no se debe de perder, ¿no? El hecho de dar un buen trato no significa tampoco perder ese rigor académico que es muy necesario, ¿no? No solamente dentro de la universidad, sino también en el campo clínico. Eso sería en resumen más o menos lo que hemos trabajado como grupo, doctora Marcela. Gracias. Doctor Mauro, muchísimas gracias, muy completo y detallado. No sé si alguien del equipo quiera adicionar algún comentario, de pronto alguna experiencia de lo que discutieron. Doctor Santiago, por favor. Sí, hola, buenas tardes a todos. Yo participé de este grupo y quería compartirles a ustedes una experiencia de mi universidad que considero altamente valiosa y podría ser inspiradora, que es la fundación de un departamento de inclusión y derecho a la diferencia. El DIDD, que funciona hace ya varios años en la Universidad de Santiago,
Y recibe a trabajadores y a estudiantes que tengan discapacidades o trastornos que condicionen capacidades diferentes y permite entonces que se realicen algunos ajustes tanto en sus áreas de trabajo como también en su formación. Para permitirles o favorecerles, ¿cierto?, que ellos puedan cumplir con sus tareas. Y con los estudiantes en particular, lo que se hace es recibirlos, ¿cierto? Hay profesionales, hay educadoras diferenciales, terapeutas ocupacionales que reciben estudiantes que vienen, por ejemplo, con algún diagnóstico y en conjunto se elabora algo que se llama carta de ajustes razonables que después le llega a los jefes de carrera, le llega a cada escuela o a cada departamento. Yo, por ejemplo, recibo las cartas de ajuste razonable de todos los estudiantes de medicina que asisten al departamento de inclusión. Y después, bueno, ahí es donde empieza la parte en donde se delega la responsabilidad a los departamentos. Después yo tengo que ir con cada docente y escribirle o reunirme con ellos para explicarles que existe esta carta, porque no es responsabilidad del estudiante exigir sus ajustes, sino que es responsabilidad de la autoridad. Y que cada uno, entonces cada uno de los docentes en sus asignaturas realice estos ajustes, ¿ya? Que son razonables justamente porque lo que se hace es hacer variaciones en la metodología. No hay variaciones en los resultados de aprendizaje, entonces no se compromete el rigor. Ya, la idea es que a estos estudiantes no se les disminuya la dificultad o no se les pide menos en lo académico, sino que se les facilita, ya sea por razones de tiempo, porque necesiten audífonos para cancelar sonido, porque necesiten aumentar el tamaño de la fuente, o porque necesiten anticipación en las actividades que se les van a realizar, se les facilita la metodología. Y la verdad es que ha resultado bastante bien, pues nosotros sabemos que, por lo menos en el ámbito médico, colegas con distintos trastornos de la neurodivergencia hay un montón. Entonces, de poder pueden. Les estamos facilitando un poco las cosas. Los estudiantes valoran mucho el apoyo que les da esta dirección y ha resultado ser una política educativa sostenible. Funciona muy bien. Perfecto, doctor Santiago, muchísimas gracias. Tenía la esperanza de que nos compartiera esta experiencia. Tuve la oportunidad de escucharlo cuando la estaba compartiendo en el grupo. Me parece maravillosa porque creo que ese segundo ítem, esa segunda pregunta sobre equidad y flexibilidad en los procesos formativos es la que mayores dificultades está ocasionando en este momento en las instituciones, porque entonces no se sabe si tener una ruta diferenciada, hacer unos acompañamientos. Entonces creo que esto es algo que debemos empezar a construir de manera colaborativa, en donde tengamos claro el ejemplo del doctor Cristian, o sea, que me pareció fantástico con el edificio y la escalera para que lo tengan supremamente presente. O sea, realmente cuáles son esos mínimos. ¿Será que el estudiante de pronto no está alcanzando su competencia porque mi manera no es la mejor de llegarle a él? Entonces, ¿qué otras estrategias puedo utilizar? Y esto se junta con otros componentes que ustedes mencionaron hace un rato, como estrategias de enseñanza-aprendizaje centradas en el estudiante, la identificación temprana de pronto de estos retos, cómo yo le puedo facilitar diferentes componentes al estudiante para que transite este camino formativo de la manera más amable posible, pero también tener claros unos límites, ¿no? Como institución. Definitivamente que, qué situaciones no son negociables, ¿sí? Y esto también es importante, porque recordemos que finalmente todos estos procesos se reducen a seguridad en la atención en el paciente. ¿Mm? O sea, finalmente el usuario o el beneficiado de un proceso largo de enseñanza-aprendizaje en salud va a ser nuestro paciente. Y todo lo que ocurra durante este proceso de formación, todo lo que no se garantice o todo lo que se garantice va a impactar directamente en las personas y comunidades. Y eso es importante tenerlo presente. Muchísimas gracias a los integrantes del grupo 2. Pasamos entonces, como vamos en orden, grupo 3. Claro que sí, muchas gracias. Comparto rápidamente una presentación donde fui recopilando lo que nuestros compañeros iban comentando. Y bueno, acerca de la primera
pregunta, ¿qué políticas institucionales o decisiones de liderazgo deberían implementarse en nuestras facultades para promover el bienestar académico? Bueno, escuchamos diversas prácticas muy interesantes. La doctora Sara de Colombia nos hablaba de que había un comité de promociones que se encarga justo de analizar el contexto de cada estudiante para integrar este acompañamiento, no solo en el área emocional, y esto me llamó mucho la atención y me parece algo de valor también en el aspecto académico y financiero. También hay evaluaciones diferenciadas para promover este currículum flexible, ¿no? En la Universidad de Piura, pues el doctor nos explica que es necesario implementar para ellos este ciclo cero. Nosotros en México muchas veces le llamamos propedéutico, que es este programa de acompañamiento por parte, o un programa de acompañamiento tutelado para mejorar la implementación de ciertas estrategias. Nuevamente surge esto de una infraestructura necesaria donde puedan ser escuchados nuestros estudiantes, algún espacio físico, acompañamiento también al docente para disminuir esta brecha generacional o estas dificultades de la brecha generacional, ¿no? Desde mi parte, pues también les compartía que tenemos un programa de acompañamiento psicológico y emocional y un programa de fortalecimiento de habilidades socioemocionales que van a lo largo de la carrera universitaria, de acuerdo a situaciones muy críticas como comunicación efectiva, manejo del estrés, las relaciones en entornos jerárquicos, etcétera, y bueno, también evaluaciones psicológicas continuas, ¿no? En general, nuestras propuestas son fortalecer los programas de acompañamiento y brindar espacios físicos y virtuales donde los estudiantes puedan sentirse en confianza para pues poder platicar sus temas, ¿no? También creo que esto es algo muy importante, formar o sensibilizar a los docentes clínicos y académicos en el acompañamiento educativo y en el bienestar de nuestros estudiantes y establecer protocolos institucionales claros para situaciones de vulnerabilidad académica y emocional. En la segunda pregunta, ¿qué criterios institucionales claros deberían establecer las facultades de medicina para orientar la flexibilidad curricular? Coincidimos en que fue el tema más complejo de discutir, porque pues para evitar caer en este sesgo de si puede ser justa, equitativa, flexible, y que esta pregunta sí integra un desafío para evitar la diferenciación, ¿no? Ha sido necesario esta flexibilidad en situaciones específicas y para nosotros también se han modificado algunas pruebas incluso de titulación para ciertos estudiantes, ¿no? Por lo que proponemos definir criterios académicos para el alcance de los resultados de aprendizaje y las competencias clínicas establecidas mediante estrategias diferentes. Lo que hablábamos sobre la metodología, ¿no? A lo mejor cambiamos el camino, pero no la meta. Lineamientos institucionales formalizados que definan en qué circunstancias procede la flexibilidad y analizar el caso de manera independiente, ¿no? Tener estos lineamientos claros y que sean transparentes para evitar caer en esta diferenciación o sesgo que puede generar conflictos, ¿no? Que sea claro, estos estudiantes cumplen con ciertas características, entonces podemos, llevar a cabo ciertas estrategias y esta propuesta que nos acaban de dar del Departamento de Inclusión me parece grandiosa. El establecimiento de límites también en la flexibilidad curricular, lo que acaban de decir, coincidimos, hasta dónde sí y hasta dónde no podemos ser flexibles, eso debe de estar claro en los procesos o en nuestros normativas para poder llevarlo a cabo. Y bueno, ¿qué acciones concretas pueden implementar las instituciones para fortalecer una cultura de respeto, buen trato y convivencia académica, especialmente en escenarios clínicos donde las exigencias asistenciales y emocionales pueden afectar el bienestar? El fortalecimiento de la formación docente, empezar por casa, empezar por nosotros, a ser sensibles y empáticos con con nuestros estudiantes y eso irlo permeando con los otros docentes de áreas clínicas. Políticas institucionales explícitas y compartidas de cero tolerancia al maltrato, de pronto ser demasiado flexibles u omisos con algunas denuncias o algunos comentarios, es normalizar y aceptar el maltrato. Entonces, ser conscientes de esta cultura de cero tolerancia al maltrato es muy importante.
Obviamente nuestros programas de acompañamiento ser institucionales en ello y compartirlos con las instituciones de salud y pues promover en general modelos activos y positivos de docencia en donde nosotros también seamos partícipes de esta evolución positiva hacia la formación profesional de excelencia, sí, pero no a costa del sufrimiento del otro. Entonces creo que eso en general lo abordamos. Sí nos faltó tiempo, pero fue una experiencia muy enriquecedora. Iris, muchísimas gracias. Em, Creo que conocer las diferentes experiencias de las instituciones enriquece muchísimo este conversatorio y siempre nos queda faltando tiempo. Tú mencionaste algo clave que voy a esperar si alguno de los grupos lo menciona y es la parte de brechas generacionales o relevo generacional. Voy a esperar a ver si alguien lo menciona o si no les doy un par de comentarios al final que hemos estado trabajando desde Ascofame. ¿Alguno del grupo quiere dar algún comentario adicional? Perfecto, entonces el comentario con respecto a la parte de brechas generacionales lo daré al final. Pasemos con el grupo 4 si les parece. Hola, ¿cómo está? ¿Cómo están? Creo que en mi equipo estábamos Felipe, Tamara y yo, Gordon. La verdad es que también coincidimos con nuestros compañeros que es un tema que pues es como muy, muy apasionante y requiere mucho tiempo de platicarlo porque tiene una gran importancia actual, impacta mucho en la vida estudiantil y también del profesor. Entonces igual también como que nos faltó un poquito de tiempo, pero sí pudimos llegar a algunas conclusiones. Básicamente cuando hablamos de los puntos de políticas institucionales, de flexibilidad y de acciones concretas, pues detectamos que en nuestras universidades sí tenemos algunas acciones o algunas políticas institucionales que están encaminadas a esto. Hablamos, por ejemplo, de líneas de ayuda, acerca de, por ejemplo, yo en la Universidad de Monterrey tenemos una capacitación para los docentes de cómo actuar ante un caso de que un alumno tenga algún problema de salud mental. Normalmente son en evaluaciones. En caso de que ese profesor no sepa cómo actuar, tenemos una línea de ayuda a la cual podemos hablar y acude personal del departamento de psicología de la universidad y ayuda a dar contención al alumno. También hablábamos de cómo hay programas de acompañamiento para los alumnos, para tutoría, tanto, pues, o sea, también desde el punto de vista académico. También hablábamos de cómo sí hay programas como de flexibilidad, sobre todo en temas de evaluación, en pacientes que tienen algún tema de una divergencia o un problema como TDA, algo así. Entonces, si bien sí lo tenemos, pero como no está tan bien regulado. Por ejemplo, en particular en la Universidad de Monterrey tenemos un departamento que se llama CAPSI que atiende muchas asociaciones y tenemos una gran cantidad de reportes de salud mental. Pero muchas veces cuando queremos dar o cuando la universidad busca darle el apoyo a los alumnos no la aceptan. Entonces también como que falta muy bien regular, bueno, qué tanto esos alumnos que están diciendo que tienen un problema de salud mental principalmente, si lo tienen o cuáles nada más están abusando un poquito para tratar de zafarse de alguna responsabilidad y que le reprogramen una actividad. Entonces, viendo que sí tenemos ciertas acciones y que falta regularlo, creo que una de las propuestas es esa, precisamente regular. En general sí tenemos algo de flexibilidad. En el caso de Felipe le hablaba mucho cómo sí lo tienen como institucionalizado. En los demás, digamos que no lo tenemos como tan institucionalizado. Hacíamos ciertas cosas, pero no parecía ser lo suficiente. Y entonces nosotros, como un acuerdo ya central, quedamos en que pues, es muy importante considerar tanto el bienestar académico y el rigor formativo y que estos deben de estar equilibrados para así garantizar una adecuada atención a esta parte importante del alumno, pero sin que se sacrifique la parte de la docencia, ¿no? El rigor formativo. Y entonces para eso creemos que tenemos que establecer unos reglamentos muy claros y unos procesos que definan cómo sería este apoyo, esta asesoría, esta flexibilidad, o sea, en quién se aplica y en quién no. Todo esto para tratar de mantener un equilibrio, una acción justa y que beneficie al alumno que sí lo requiera. Esto nos permitiría identificar
y tratar de atender esos casos que realmente requieren apoyo y pues también muchas veces sucede que a lo mejor el apoyo que puede dar la universidad no es suficiente. Entonces también cuando referir a un alumno, a lo mejor ya a un profesionista de la salud, un psiquiatra o algo así. Esto va a evitar pues que haya abusos de este servicio y que pues puede llegar a ser su objetivo si realmente el alumno tiene algún problema que merece ser atendido. Entonces, lo que coincidimos es que pues como un criterio institucional debe hacerse un marco educativo en la facultad de la universidad que declare explícitamente y establezca un espacio para el bienestar, el respeto y el buen trato de los alumnos. Entonces hay que hacer este instructivo institucional que sea algo muy sencillo, que sea muy claro para que todo el mundo lo podamos entender y que pues que se divulgue. Entonces, como una propuesta que integraría todo esto, lo que nosotros pensamos que se podría hacer es, y que más o menos ya lo han platicado tu grupo, es hacer un departamento, una oficina de carácter institucional que se encargue de regular todos estos procesos. Que esta oficina que establezca de manera precisa cuáles son los criterios, cómo se va a evaluar y atender esos casos que se estén presentando y que a la vez también se supervise que estas políticas estén bien hechas y que estén bien aplicadas. La idea con esto, pues sería tratar de garantizar una equidad, una transparencia y promover un entorno de aprendizaje saludable en las facultades. Doctor Gordon, muchísimas gracias. Antes de darle la palabra en caso de que alguien del equipo desee complementar, tú mencionas dos cosas súper importantes que hacen parte de la inclusión curricular de una cultura institucional de bienestar y es tener una oficina dedicada a esto. O sea, esto no puede ser una persona únicamente o no puede ser que cada profesor sea el total responsable de su asignatura, sino que debe haber una oficina que se encargue de crear las rutas, hacer los Ujú. acompañamientos, darle manejo a los casos. ¿Mm? No estoy hablando de una Sí, oficina con 10, 15 personas, pero que al menos no, haya un equipo estructurado que haga el acompañamiento, eso por una parte. correcto. Y la ruta con respecto a brindar ayuda a los estudiantes, y ya viendo específicamente casos de salud mental, por ejemplo, es fundamental que las rutas sean muy claras para todos los involucrados. Lo hemos mencionado y no solamente los profesores universitarios son los que tienen contacto directo con los estudiantes, sino también los profesores clínicos, que muchas Sí. veces no están vinculados directamente a la universidad. Esto pues depende del modelo. Que esos profesores conozcan las rutas, que si identifican algún signo de alarma, si identifican una situación, por lo menos sepan a quién comunicarse, cómo manejar el asunto, no dejar al estudiante porque yo no sabía a quién decirle. Entonces, eso es Claro. fundamental. No sé si alguien del equipo quiera mencionar algo adicional. Perfecto, continuaremos con el último grupo y daremos cierre a la jornada. Vamos con el grupo 5, por favor. Gracias. Nomás me confirman si se ve la pantalla, por favor. Sí, se está bien. Sí, gracias. Gracias. Voy a apagar el video porque tengo el internet un poquito lento aquí en el centro en donde estoy trabajando, entonces para evitar algún corte. El equipo 5 estuvimos discutiendo Diana, Carla y un servidor. Los tres somos de México y estuvimos discutiendo las preguntas. Estas son nuestras conclusiones. De la primera pregunta sobre bienestar académico y formativo, eh, específicamente qué políticas institucionales o decisiones deberíamos de implementar o deberían de implementarse, lo primero que todos estuvimos de acuerdo es que el promover el bienestar académico y el acompañamiento no debería perjudicar o no debe perjudicar los estándares formativos, ¿no? Eso es algo inherente a la formación que de los alumnos y los estudiantes deben de tener un bienestar tanto académico como físico y como de salud adecuado para poder tener un rendimiento académico óptimo, ¿no? Dentro de las estrategias, pusimos tres aquí: institucionalizar, perdón, el programa de tutorías académicas longitudinales durante todo el trayecto de la currícula del alumno y de qué, específicamente en qué, en el monitoreo del desempeño académico, identificar de factores de riesgo de estrés y abandono escolar
y una canalización oportuna en caso de detectar a algunos alumnos con algún riesgo a servicios de apoyo psicológico, pedagógico o psiquiátrico. Otra de las estrategias que veíamos es integrar servicios formales de salud mental y bienestar dentro de los propios, vaya, departamentos o facultades, en el cual se pueda brindar atención psicológica, manejo del estrés, desarrollo de habilidades socioemocionales o incluso también ya consultas psiquiátricas si es necesario. Revisión de la carga académica y la organización curricular, algo que veíamos ahorita en las diferentes pláticas que nos dieron en la mañana y que se nos hizo algo muy, muy adecuado, es una distribución equilibrada de las evaluaciones, las prácticas clínicas, las actividades académicas, pero equilibrarlas con la vida propia del alumno, con las actividades recreativas, con el sueño, etcétera, ¿sale? Entonces, es algo que debemos de implementar y es una de las políticas que veíamos más adecuadas y que deberíamos de implementar todas las universidades, ¿no? Dentro de la segunda pregunta es equidad y flexibilidad en los procesos formativos. ¿Qué criterios institucionales deberíamos de tener? También pusimos tres políticas explícitas de flexibilidad académica. ¿En qué casos? En casos en los que se pueda aplicar específicamente, por ejemplo, alumnos con a lo mejor que son madres de familia, padres de familia que tienen el sustento de su casa, de su propia familia, mujeres embarazadas, con algún problema psicológico, con alguna enfermedad, podríamos crear algunas políticas bien, bien delimitadas y en estos son reglamentos académicos bueno, reglamentos académicos y que se conozcan con la comunidad, tanto estudiantes, docentes y los propios alumnos, para que ellos conozcan que tienen que existen estas políticas y que las pueden utilizar cuando pues sea el problema o sea que les aparezca la situación, ¿no? Protocolos de evaluación diferenciada, adaptar estrategias de evaluación para que en caso de que algún alumno tenga vaya, vamos a poner los ejemplos más claros que veíamos, algún tipo de enfermedad, ya sea psicológica, psiquiátrica o algún tipo de discapacidad, tener estos protocolos y que los docentes los conozcan para que esas estrategias que utilizamos se puedan adaptar correctamente y que los resultados sean óptimos tanto para los alumnos en general como para este tipo de población que tenemos específica. Y el último que veíamos, procesos transparentes. Creo que esto algunos de nosotros nos ha llamado mucho la atención y a las personas que ya lo hacemos nos ha beneficiado totalmente en no tomar las decisiones una sola persona, sino que pasar estas decisiones por comités académicos, por instancias colegiadas que van a evaluar las solicitudes, que evalúan la flexibilidad curricular de los alumnos, como lo comentaban ahorita en otro grupo, casos específicos e individuales, los evalúa la instancia colegiada y ya no se toma la decisión individual por una sola persona. Y por último, en la última pregunta veíamos qué acciones concretas se pueden implementar en las instituciones para fortalecer la cultura de respeto y buen trato. También poníamos algunos ejemplos, políticas claras de cero tolerancia al maltrato, acoso, discriminación, mecanismos bien claros y formales de cómo tanto los estudiantes como los docentes tienen eh, el acceso a alguna denuncia, la protección al denunciante y los procesos transparentes en todo el proceso de investigación. Y algo muy importante también que veíamos y que depende mucho en este sentido de la cultura de espacios seguros son los mismos docentes. Tenemos varias generaciones, lo veíamos ahorita, de docentes, por los cuales muchos de ellos, su formación en la docencia es empírica, por lo cual tener un programa de formación docente en educación es algo eh, esencial, enfocado en qué? En la comunicación efectiva, en la retroalimentación constructiva y el liderazgo clínico. ¿Para qué? Para mantener esos entornos, ya sea en el aula o en el campo clínico, entornos saludables y que favorezcan el aprendizaje del alumno. Los últimos dos tienen mucho que ver, acompañamiento académico en campos clínicos, tutores que supervisen el ambiente de aprendizaje, pero que también funcionen como un intermediario entre el alumno, la institución de salud y la institución educativa. En caso de que haya algún problema, alguna falta en el campo clínico,
que no se esperen hasta que lleguen a la universidad o que lleguen a la institución educativa para poder tomar cartas en el asunto, sino que ese es el enlace para poder establecer los canales de comunicación adecuados. Y por último, veíamos también que evaluaciones periódicas del clima educativo van a favorecer a que toda la comunidad académica tenga una mejor percepción del ambiente y sobre todo utilizar estas encuestas, estos resultados de los instrumentos de medición para poder mejorar y una toma de decisiones más oportuna. Eso es todo. Gonzalo, muchísimas gracias. Wow, ustedes mencionaron muchísimos puntos que son súper importantes en mejorar el bienestar, una cultura de bienestar institucional. Voy a resaltar la toma de decisiones colegiadas, que esto se alinea mucho con lo que mencionaba el grupo anterior, y es fundamental tener un equipo que gestione todo este tipo de situaciones, tanto de maltrato como de pronto situaciones que tengan que evaluar en cuanto a equidad y flexibilidad. Y hay algo que tú mencionaste, y es que los procesos deben ser transparentes. Todos los actores institucionales de la universidad, del hospital, para estudiantes, para profesores, deben conocer cómo es la ruta, ¿sí? Y esto lo deben tener muy claro, tanto para atención de situaciones específicas como para abordaje de situaciones de maltrato, ¿sí? Que el estudiante sepa cuál es la ruta que se va a tomar en caso de que denuncie algo puntualmente. Acá tengo una duda, no lo recuerdo bien, no tomé nota. No sé si en tu grupo, Gonzalo, hablaron sobre un programa que se tiene para hacer acompañamiento económico a estudiantes de pronto vulnerables. ¿Sí? ¿Nos puedes contar un poco al respecto? Creo que fuiste tú, Carla. Bueno, O- yo sí, nosotros tenemos los programas de becas normales que da el gobierno, pero internamente se creó un programa que se llama Padrina al Estudiante. Creo que en una sesión igual ya lo había mencionado, donde los mismos profesores de la universidad, que digamos así, tienen la posibilidad económica, hacen un pago mensual o una donación mensual a los estudiantes durante todo el ciclo escolar para que ellos obviamente puedan tener pues este apoyo o esta beca. Pero esto es voluntario, no es obligatorio para los profesores ni demás. Se abre una convocatoria para que los profesores hagamos la inscripción a este padrón y posteriormente se hace la asignación de becas de manera colegiada. Un grupo se reúne para ver las necesidades de los estudiantes y ahí es donde se designa a quién se le dará el apoyo. Y bueno, creo que la doctora Diana también mencionó algo. Doctora Carla, muchísimas gracias. Doctora Diana, por favor. Sí, somos del mismo equipo y efectivamente nosotros hablábamos en nuestra reunión en la otra sala sobre las estrategias que utilizamos de becas. Entonces nosotros también nos apoyamos de becas generadas por nuestros egresados. Nosotros salimos y buscamos a nuestros egresados, sobre todo los que están más sensibles con el tema, que fueron foráneos, que tenemos identificados, que ellos batallaron económicamente también cuando estuvieron estudiando con nosotros y que ahorita les va muy bien. Tenemos identificados a los cirujanos plásticos, neurocirujanos, personas que tienen sus clínicas, hospitales funcionando y que les va efectivamente muy bien. Y les ofrecemos apadrinar a un estudiante durante un semestre. Les damos deducible de impuestos por parte de la universidad. Y ellos llevan un seguimiento al final del semestre. Cada estudiante le da una carta de agradecimiento al padrino que lo patrocinó durante todo el semestre y nosotros le damos un reconocimiento por parte de la universidad. Esa es una estrategia. La otra estrategia es que tenemos también otras becas que son en especie y esas nos ha funcionado mucho trabajar también con egresados, pero con empresas que ya están consolidadas y que son patrocinadores y que de la misma manera les damos deducibles de impuestos. Nosotros, como tenemos un formato de comedor escolar, lo que nosotros hacemos es ofrecerles comprar tarjetas mensuales
mes en donde ellos ofrecen desayunos, comidas y 2 colaciones a los estudiantes que se vean beneficiados con esta otra beca. Entonces tenemos una diversidad, tenemos otras becas que son propiamente de la institución, no de mi facultad, y también mediante grupos colegiados se abren convocatorias, los estudiantes aplican para las becas y se les asignan los diferentes tipos de beca. Un estudiante puede ser acreedor a más de una beca, o sea, una beca económica y una beca en especie, por ejemplo. Diana, muchísimas gracias. Me gustó mucho esta iniciativa que compartiste porque puede ser replicada en otros contextos pues, latinoamericanos y eso hace parte del bienestar. Eso a veces lo dejamos de lado, pero si un estudiante no tiene cómo sostenerse de manera tranquila durante su proceso académico, pues es un estudiante que termina siendo vulnerable. Bueno, me voy a tomar 10 minutos para discutir un componente que creo que nos quedó faltando. Hablamos de bienestar académico particularmente centrado en la universidad. Algunos componentes se trataron del entorno hospitalario. Hablamos también de equidad y flexibilidad y pues de cultura institucional de aprendizaje. Pero hay un factor que está muy relacionado particularmente, pasa en las universidades, pero está muy bien descrito en los entornos hospitalarios, que es donde se forman nuestros estudiantes, y es la transición o relevo generacional en medicina. El relevo generacional no se puede entender como un mero cambio de edades, donde tenemos unos profesores que se formaron de una manera y están las generaciones de los baby boomers, pero también la generación X y ahorita tenemos a la generación Z. No, eso no es un relevo generacional. Un relevo generacional es una transición en la cultura del liderazgo. Y por eso es que se generan tantas fricciones y por eso es que escuchamos en el voz a voz, como lo mencionaba el doctor Cristian al inicio, no, es que la generación de cristal no se les puede decir nada porque le generamos algún tipo de maltrato. Entonces, el problema con el relevo generacional es que no está siendo gestionado y esto genera conflicto al interior de las instituciones, particularmente en los centros hospitalarios. Entonces debemos pensar que este relevo generacional debe ser institucionalizado y debe verse como un componente de la calidad no solamente educativa, sino de la seguridad del paciente. Entonces les voy a hablar de 5 componentes que aplican para el entorno universitario, pero son estrategias reales, prácticas, que tienen impacto en el entorno hospitalario. Primero, la gobernanza compartida del entorno de aprendizaje. No podemos tener universidad por un lado y hospital o centro de práctica por otro. Debe haber una gobernanza compartida para que se entienda cómo se va a gestionar el clima educativo. Que en el momento en que yo me mande a un estudiante a formarse en un sitio específico, yo entregue las características claras de mi estudiante. Y esto no es solo entregar resultados esperados de aprendizaje o competencias, sino cómo se va a hacer la supervisión, quién va a hacer esa supervisión, cómo se va a dar el escalonamiento seguro de las posibles situaciones de riesgo en el entorno hospitalario. Y lo menciono precisamente por esta brecha que hay generacional. Si mi jefe de turno de pronto es muy bravo, muy mal geniado, y yo veo alguna conducta de riesgo, a mí me da miedo decirlo, ¿cierto? Pero entonces, ¿cómo se va a manejar esto en el turno? Eso hay que hacerlo, eso hay que gestionarlo, porque esto genera situaciones de maltrato, genera situaciones de riesgo también para el paciente, porque no se genera no se gestiona esta transición generacional. Vamos a tener indicadores de climas de aprendizaje. Voy a utilizar alguna escala en este centro de formación que me evalúe el clima de aprendizaje, no solamente en la universidad. Hacemos inducción, bienvenido al semestre, se les aplicó una escala, pero esto cómo se va a gestionar en los entornos hospitalarios y cómo va a ser la respuesta ante situaciones de maltrato o algún tipo de riesgo desde la institución hospitalaria, desde el centro de práctica, en caso de que ocurra hacia la universidad y con el estudiante. Es súper importante. Entonces, ese es un primer punto. Debe haber una gobernanza compartida en los procesos de enseñanza-aprendizaje entre centro de formación y universidad, y esto no pueden ser actores aislados. Ustedes lo mencionaron en varios de los puntos, y es el faculty development o el desarrollo docente obligatorio. Debe haber una cultura en donde escuchamos experiencias de Chile, donde tienen todo este curso formativo con respecto al buen trato, pero también debe haber
una orientación hacia la formación, hacia unos mínimos. No tiene que ser una profesionalización docente, puede ser inicialmente un curso, un diplomado, pero el profesor debe tener formación docente para poder tener contacto con estudiantes. Y esto nada que ver tiene con que el docente está o no formalmente contratado a nivel de la universidad. Acá en Colombia, muchos de los docentes, no sé cómo funcionan en otros países latinoamericanos, por trabajar en el hospital y al ser un hospital que recibe estudiantes, le toca recibir estudiantes. Y eso es un riesgo grandísimo para los estudiantes. Entonces, si va a tener contacto con el estudiante, debe haber algún tipo de formación y esto se debe gestionar desde las universidades. ¿Qué profesores van a tener contacto con mis estudiantes y qué mínimos formativos tienen? Esta persona tiene formación en feedback respetuoso. ¿Cómo va a ser la supervisión graduada de los estudiantes? Porque el doctor Cristian lo mencionó. Tengo diferentes niveles formativos y yo no puedo ser no puedo tener un mínimo rigor académico porque eso también es maltrato, ¿sí? Entonces, ¿cómo voy a hacer la delegación progresiva? Tengo una revista con estudiantes de séptimo semestre, con internos, con residentes de primero, pero de tercer año. ¿Yo cómo hago esa gestión estructurada y cómo les delego a cada uno sus responsabilidades? ¿Y cómo se va a manejar nuevamente este conflicto generacional? La persona que, digamos, ha tenido liderazgo académico tradicional, de pronto entiende las jerarquías de una manera específica, de pronto viene con otro chip de estrategias de enseñanza-aprendizaje, de pronto entiende la parte del profesionalismo digital de una manera específica. Entonces, que se utilice ChatGPT, por ejemplo, para una persona, un baby boomer, puede ser pereza por parte del estudiante, ¿sí? Entonces, ¿yo cómo gestiono eso? Eso se tiene que gestionar al interior de los hospitales. Y hay un componente que ustedes lo mencionaron, pero se debe institucionalizar a nivel de los sitios de práctica y es el famoso Speak Up. La ruta clara de denuncia de maltrato o acoso. ¿A usted le pasa algo? ¿Con quién habla? ¿Y cómo es la consecuencia para esta persona? ¿Cómo se va a gestionar? Eso es importante porque si pasa de manera repetitiva y nunca hay una consecuencia, pues finalmente los estudiantes dejan de denunciar y terminan aguantando. Y ya para cerrar, una estrategia que tiene muchísimo impacto, y ustedes lo mencionaron, y son las mentorías, digamos, estructuradas, pero hay algo que se está manejando en la actualidad y son las mentorías reversas, ¿sí? En donde yo pongo duplas, un profesor de pronto con más experiencia, con un profesor que esté llegando a la institución un poco más joven y los pongo a trabajar en conjunto. Pero esto no se trata de que el profesor joven le enseñe a manejar Instagram o TikTok al profesor de pronto con mayor experiencia, sino, por ejemplo, el profesor con mayor experiencia que transmita enseñanza de profesionalismo, experticia, y el profesor más joven enseñe con estrategias de innovación digital o nuevas estrategias de enseñanza-aprendizaje. Son algunas de las estrategias que se pueden implementar de manera segura y práctica en los centros hospitalarios, ¿sí? Miren, este relevo generacional genera mucha tensión, porque tenemos múltiples generaciones compartiendo de manera simultánea en un entorno que de por sí ya es bien tensionante, ¿sí? Donde yo tengo pacientes en situaciones críticas, donde yo debo manejar mi rol como tratante, pero también debo manejar mi rol como docente. Esto no se puede dejar de lado. Esto se tiene que gestionar desde las universidades, hacer el acompañamiento a los hospitales, porque recuerden algo, la universidad es la que tiene la experticia en los procesos de enseñanza-aprendizaje y tiene la responsabilidad de hacer el acompañamiento al hospital. Por eso les empecé mencionando lo de la gobernanza compartida. Doctora Tamara, por favor. Ya con esto hay muchas más estrategias. Yo les puedo compartir un documento, yo creo que en unos 2 meses, que estamos escribiendo desde Ascofame, precisamente para gestionar esto de el relevo generacional y cómo manejar un clima de aprendizaje seguro en un entorno que ya es bien tensionante. Doctora Tamara. Gracias. Bueno, mi comentario iba porque yo soy responsable, soy presidenta del Comité contra el Hostigamiento Sexual, la Violencia y la Discriminación en la San Martín. Y bueno, en la Facultad de Medicina específicamente. Y claro, hicimos esta difusión del tema de Speak Up, ¿no? De tener la ruta clara, de que todos los alumnos conozcan, sepan cómo hacer las denuncias. Y ahora tenemos
el problema de que estamos abrumados, porque nos llegan denuncias de todo tipo, que no necesariamente están dentro del tema de hostigamiento sexual, violencia o discriminación, sino cosas muy pequeñas que deben manejarse en otros ámbitos. Llegan a este sitio porque, claro, hicimos una difusión grande sobre toda la forma y la ruta para poder hacer las denuncias. Entonces, claro, por ley tenemos que hacer caso, tenemos que ver todas las denuncias y algunas se abren, algunas no, pero de todas maneras aún hay una investigación inicial. Entonces, es un grupo de gente que se ve ahorita abrumado por la cantidad de denuncias que nos llegan, y estamos tratando de derivar a las instancias que corresponden cada caso, pero hay que tener en cuenta que y lo dije en mi grupo, ¿no? Post pandemia, los chicos tienen una capacidad social distinta, creo que un poco menor, y por lo tanto estas situaciones se han visto expandidas, ¿no? Y lo que estamos haciendo ahora ya no solamente difundir el tema de Speak Up y de la ruta clara, sino todo lo que es preventivo, promocional, de simple trabajo en grupo, convivencia, amistad y bueno, todos estos espacios extras porque nos vimos con demasiada carga en este sentido, ¿no? Doctora Tamara, muchísimas gracias por compartir la experiencia. Fíjese que hace poco estuve en un foro de hospitales universitarios y nos contaban este mismo problemática que han tenido, porque diseñaron la ruta y se vieron abrumados con la cantidad de denuncias que llegaban. ¿M? Y estoy hablando de que es un entorno relativamente pequeño porque es la ruta al interior de un hospital universitario, que finalmente no recibe tantos estudiantes como lo podría ser una universidad o una facultad completa. Em, Recomendaciones prácticas para esto. Es importante que haya una sensibilización de los estudiantes ante lo que se entiende como maltrato, hostigamiento, que haya unas definiciones muy claras, porque muchas veces se parte de que no tengo la claridad de a qué me refiero. Y implementar estrategias preventivas con respecto a lo que ellos pueden malinterpretar como algún tipo de acoso. ¿M? Particularmente alineado con el ámbito académico. Entonces, que haya una cultura o una línea muy clara cuando el estudiante llega, por ejemplo, a prácticas o una asignatura, que desde el inicio se le entregue su manual con estos son tus resultados esperados de aprendizaje, esto es la estrategia con la que se va a evaluar, esta es la expectativa que tengo tuya con respecto a este horario llegamos, a este horario salimos, esta es la dinámica o la manera en que se va a digamos, a interactuar en el grupo. ¿M? Y eso hace parte de la gestión también de este transición generacional. Muchas veces esas claridades no se dejan desde el inicio. Entonces, de pronto, si un profesor que tenemos que es el que regula, es un profesor que es muy jerárquico, que no le gusta que lo tuteen, que es muy estricto con la parte, digamos, del horario, yo ya tengo identificado a ese profesor, ¿sí? Entonces tenemos que llegar a unos intermedios de flexibilización sin comprometer el rigor académico, en donde yo le diga, mire, profesor, la interacción con los estudiantes va a ser de esta manera, el horario va de esta hora a esta hora, usted no puede estar citando estudiantes antes de la hora de ingreso, que eso pasa mucho acá en Colombia, que el horario de ingreso es a las 7 de la mañana, pero el profesor a su manera dice, no, es que cuando yo llegue a las 7 ya tienen que tener listos han visto todos los pacientes, entonces ustedes llegan a las 5. Dejarle muy claro al profesor que eso no se puede hacer, ¿sí? Y ponerle la dupla. Entonces, por eso yo les mencionaba lo de la mentoría reversa. Cuando uno trata todas estas situaciones, prevé estas situaciones que me pueden llevar al estudiante a reportar esto como maltrato, yo puedo gestionar mucho más fácil las denuncias efectivas que se hagan en el Speak Up. Porque entonces yo le pregunto al estudiante, listo, tú sientes que el profesor te maltrató porque te dejó por fuera de la clase. ¿A qué hora llegaste a la clase? No, a las 7:05. ¿A qué hora empezaba la clase? A las 7. ¿El profesor tiene permitido ingresar al aula después de que inicie la clase? No, y la regla se dejó clara desde el inicio de la sesión. Dejando estas claridades, uno puede disminuir de manera significativa el tipo de denuncias infundamentadas. Estos son solo ideas al aire, Tamara, pero tienen muy buena evidencia en la literatura. Bueno, ya nos hemos extendido 4 minutos y yo me tomé bastante de mi tiempo. Mauricio y Pedro nos han estado acompañando durante toda la jornada. No sé si tengan algún comentario de cierre para que ya todos se puedan ir a disfrutar el resto del sábado. No sé, Mauricio. Más que de cierre, yo quiero volver a insistir
ustedes han tenido estos grupos de trabajo en que han visto la experiencia, algunos tienen estructura avanzada, algunos incipiente y algunos no tienen nada. Estos cursos que ustedes están realizando ahora, por ejemplo, sirven mucho para formar redes. Ustedes deberían en su grupo, aprovechar en su grupo WhatsApp, así como yo les mandé las dos leyes que hay en Chile, una con relación al ambiente sano, salud mental en el campus clínico, y la otra en relación a estudiantes que sean cuidadores o que estén embarazadas o que tengan que cuidar a su hijo recién nacido. Creo que esas son normativas que ustedes pueden compartirse entre ustedes. Yo vi que algunos tenían grande estructura, otros muy pocas. Y creo que deberían aprovechar el WhatsApp en el que tienen y mantenerlo a través del tiempo para compartir su experiencia y decir, mira, de lo que vimos en en la discusión de hoy día, esta es la normativa que tiene nuestra institución. Esto es lo que tengo implementado en mi facultad. ¿Por qué? Porque algunos son recién líderes que están iniciando y no tienen nada. Y les sirve toda esa documentación como para comenzar a montar o llamar al colega y decirle, oye, tú que tienes estructura, ¿cómo funciona? ¿Qué me recomiendas al respecto? En algunos países, como en el caso de Chile, ya lo tenemos avanzado a nivel de políticas a nivel nacional y que nacen de discusiones de 2 o 3 años, o sea, no es que naza por generación espontánea, hubo el problema, solución, no. Hubo reuniones, la ley salió a discusión pública, se discutió con el Colegio Médico, con la Asociación de Facultades de Medicina de Chile, y ahí salió algo, y esas discusiones hicieron grupos de trabajo muy ricos. Y esas son las que ustedes pueden consultar y decir, oye, ¿qué le objetaron? ¿Qué le aprobaron? ¿Qué es lo que está bien? Y ese es un rol del líder, de futuro decano o futuro director de escuela. Y trae como consecuencia, ¿cuál es? Primero, pertenecer a algún tipo de asociación dentro de sus países para que ustedes puedan trabajar como cuerpo colegiado, ya tener representante en el gremio, en el colegio médico, en la parte de docencia, o pertenecer a una asociación de facultades, está ASCOFAME, ASPEFAN, ASOFAMEST, AFEN, AMEFEN, todos los países tienen que ustedes participar activamente para ser parte del sistema. No esperen que les llegue todo listo a la asociación. Todas las asociaciones siempre invitan a que se formen parte, asistan o colaboren en diferentes comisiones de estudio, formen parte de esas comisiones de estudio, se aprende mucho sobre leyes, sobre lo que está ocurriendo en otras instituciones del mismo país, y ustedes se transforman en un referente y una voz que va a facilitar, va a ayudar su gestión como líder en educación médica. Así que ustedes ya discutieron todos los puntos, creo que se dieron cuenta qué fortalezas y debilidades tienen en este ámbito y lo más importante es que aprovechen esta oportunidad, lo que dijo otro grupo, ver quién lo dijo y expláyenlo y pidan la documentación en el mismo chat que tienen hoy en día, aprovechen, sobre todo ahora que se está terminando este curso, que les quedan 2 sesiones, que lo dejen como la red que tienen entre ustedes. Y es por eso que se tomó como coordinación académica la, la decisión de hacer estos grupos de trabajo para que se conocieran y conocieran las diferentes realidades. Entonces, lo único que les puedo decir es, ocupen esta red, vean, pidan la documentación y compártanlas con todos. A algunos les puede servir, a otros no, pero esa es la idea. Aprovechen esta red, que es lo más importante. Eso, doctora Rincón. Maravilloso, muchísimas gracias, doctor Soto. Esos mensajes tan valiosos, mire, absorban toda esa información tan importante que nos da siempre el doctor Soto. Doctor Pedro, por favor, y de una vez el cierre de la jornada. Bueno, no solamente me siento muy contento de haber escuchado esta parte de la discusión. No puedo estar en las conferencias temprano, pero yo lo que quisiera resaltar nada más es que lo importante que es como parte de la formación de nosotros, todos nosotros, porque también quienes estamos coordinando o como docentes aprendemos de todas estas deliberaciones y discusiones, aprender todos sobre este otro lado de la formación. Esto que estamos hablando hoy día, claro, le hemos titulado bienestar, salud mental, pero es parte de lo que en otro momento se llamaba el currículum oculto, es decir,
la manera como nosotros tratamos a nuestros estudiantes es tan importante para ellos porque lo van absorbiendo como modelo de comportamiento para más adelante. Y justamente, como mencionaba también Marcela, mucho este tema del tránsito es eso, es la réplica no procesada de cómo me formaron a mí y entonces yo lo replico. Eso, digamos, hasta hace un tiempo atrás se consideraba totalmente aceptable, natural y así eran las cosas. Pero estamos ahora en un momento en el cual cuestionamos eso, tratamos de procesarlo y de transformarlo para que la formación de nuestros propios docentes y a través de ello de nuestros estudiantes sea más íntegra. Y nosotros gestionemos de esa manera también el currículum oculto hasta donde se pueda, porque como está oculto, tiene partes no gestionables, pero hasta donde se pueda, gestionarlo también en aras de ello, ¿no? Sería solamente ese comentario, Marcelita. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Pedro. Entonces, ha sido un honor estar en esta última sesión de coordinación con ustedes. La próxima vez que nos veamos seguramente va a ser en Medellín porque, como entenderán, estamos terminando de coordinar el Congreso y bueno, muchísimo trabajo. Para avisarles, el martes se abren las inscripciones a los talleres. Entonces estén por favor muy pendientes del sitio web para que se puedan registrar. Recuerden que los talleres son de libre asistencia en el marco del Congreso. Y bueno, nos mantenemos en contacto. Las dudas que vayan surgiendo con respecto al Congreso, otros temas, muy atenta. Feliz sábado para todos. Chao, chao. Saludos para todos. Buen fin de semana. Gracias, igualmente. Gracias. Doctora Chao, Marcela, una buen pregunta. descanso. Cuéntame, Iris. Ya hice mi inscripción y pago, pero en mi institución me piden algo que se llama invoice. Ah, si Lo quieres, solicito. escríbeme. ¿Lo solicitaste a M. García? Ajá, pero no nos ha Sí. llegado. Sí, sí, sí. Listo, no, gracias por avisarme. Es que nos han solicitado muchísimos y acá en Colombia es un poco difícil. O sea, solo tiene que generar directamente a Escofame. Yo le pido que te lo envíe la otra semana de manera priorizada. Muchísimas gracias, doctora. Gracias. No, con todo gusto. Por favor, doctora, creo que todos los de México estamos igual. Ah, bueno, no, entonces yo le digo que se los envíe, porque es que como eso no es usual que lo pidan acá en Colombia, entonces yo le digo que lo genere y se los comparte. Gracias. Muchas Nos gracias. vemos acá en Colombia. Chao, chao, que estén bien. Doctora Marce, entonces es necesario que le enviemos donde ya hicimos el pago del Congreso. Pues yo le voy a pedir más bien que revise los que se han registrado desde México. Él tiene listado el programa Panamericano de Alta Gerencia, entonces yo le pido que se los envíen, no hay problema. Ya con esto que ustedes me dicen que es generalizado. Gracias. Tamara, por favor. Sí, yo tenía un problema, no pude realizar el pago. Mandé también un correíto. No sé si quieres que lo mande también contigo o Sí, escríbeme, por favor. Es que ya, de pronto como que la persona encargada no lo tiene tan presente, pero si me escribes directamente, yo ya hago la gestión para que lo solucionen lo antes posible. ya, perfecto. Y yo también ahí mismo te escribo, pero también necesitaré el invoice. Ah, listo, no de una vez. Para Perú es necesario, para todos los de Perú es necesario. No sé, o sea, yo para que me lo reconozca en la universidad sí necesito presentarlo. Listo, no, ya, yo lo gestiono con la parte administrativa. Muchas gracias. Y mi última consulta, yo tengo que salir, estoy llegando el martes en la noche y tengo que salir el viernes a las 5 de la tarde, es el vuelo de regreso a Lima. Pero creo que va a haber un almuerzo el viernes, me lo voy a Sí, perder. no, alcanzas a estar en el almuerzo. El regreso al aeropuerto debe ser como con 2 horas de antelación, más o menos, ¿sí? Eh, con respecto a la hora que tienes que estar en el aeropuerto. Entonces, si quieres, lo revisamos en detalle y miramos que alcances con tiempo. Ya, Pero creo ya, que alcanzas a estar porque el almuerzo es a las 12. Entonces, creo que te da justo el 12. tiempo. Ya, genial. Sí. Ya, gracias. Chao, Tamara, que estés bien. Chao. Ya, Tamarita, cuídate.